Muchísimas bendiciones del Señor. Yo soy Aracelis. Que la paz de nuestro Señor Yeshua esté contigo, se mantenga en tu vida, en tu casa y en tu familia. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Levíticos, capítulos 6 y 7, Levítico, dice que los hijos de Israel ofrecían sacrificios a Dios por su pecado, por su culpa, y dice que traían un animalito al sacerdote y este tomaba toda la grosura que estaba en los intestinos, en el diafragma del animalito, y lo quemaba en holocausto, y era una ofrenda de olor grato al Señor. Esto lo dice la palabra de Dios en Levítico capítulo 6 y 7. Dice, ofrecerá su grosura, la grosura de los intestinos, la grosura que cubre los dos riñones y la que está sobre el hígado. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Yahvé, es expiación del pecado o de la culpa, y esto será olor grato, olor fragante a Yahvé. Y podríamos preguntarnos, pero ¿por qué la grosura, específicamente la grosura del animalito, era lo que se tenía que quemar para perdón, por la culpa, por el pecado? Y subía como olor grato, o sea, era bien recibido delante del Señor, era una ofrenda perfecta para ser perdonados por la culpa, por el pecado. Y de hecho, dicen los que saben que era tanto el olor fragante que Dios, aparte de perdonarte tus pecados y tus culpas, te bendecía sobremanera en tu salud, en tu vida, en tu familia, en prosperidad, en todo lo que podías hacer como obra con tus manos. Aleluya. El Señor Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos un alma, somos un espíritu, como siempre lo digo, pero tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. En el alma es donde se alojan. El alma se compone de tres cosas. Se compone de mente. En el alma está tu mente, está tu voluntad y están tus emociones. Somos seres humanos. Tenemos emociones, tenemos voluntades, estamos siempre pensando, tenemos sentimientos. Y muchas veces estos sentimientos, esas emociones nos llevan a hacer cosas que luego estamos arrepentidos de haberlas hecho. En nuestro diafragma se encuentra todos esos órganos también y muchísimos más, como lo que tienen los animalitos. Y aquí es donde se aloja la grosura. Yo quiero poner un ejemplo de cómo somos los seres humanos. Si hay una mujer que es abandonada por su esposo y se va con otra mujer y esa mujer se queda sola, supongamos que con 3 hijos, y ese hombre nunca la vuelve a ver, nunca vuelve a mantener sus hijos, esa mujer comienza a alojar en sus órganos odio, porque el asiento de las emociones está aquí. Y usted lo sabrá porque cuando está enamorado, cuando tiene dolor, cuando tiene tristeza, como que se le pone un nudo en el estómago y comienza a sufrir el hígado, comienzan a sufrir los mismos riñones como consecuencia, el vaso, todo esto que está aquí en el diafragma de nosotros, ¿verdad? El vaso, el hígado, el estómago, el aparato digestivo, todas esas vísceras que están ahí comienzan a sufrir. Esta mujer comienza a sufrir y comienza a odiar y a alojar todo ese odio aquí. Entonces dice, yo ese hombre lo odio, yo nunca lo voy a perdonar. Y ella piensa que lo está castigando a él por el hecho de no perdonarlo y de mantener ese odio en su corazón, en sus órganos, que afecta a sus órganos. Está demostrado científicamente. Si nos ponemos a pensar tranquilamente un momento y nos sentamos, nos daremos cuenta de que no es sabio, no es inteligente. ¿De qué sirve mantener ese odio dentro de ti como desquite, como represalia de lo que alguien te hizo? Lo que te hicieron está mal, malísimo, estamos de acuerdo. Pero lo que la gente no sabe, no se ha puesto a meditar y a pensar, es que quien te está haciendo daño, en este caso del ejemplo de la mujer que está odiando a este hombre porque la abandonó, porque se fue con otra, porque no le da dinero para sus hijos, ese odio que estás alojando, esa raíz de amargura, esa falta de perdón, la que te estás haciendo daño eres tú misma, independientemente de lo que le haya hecho. Y él está, podríamos decir, tranquilo. Dios es un Dios justo y él sabe lo que va a hacer con esa persona, cómo lo va a moldear, porque también es hijo de Dios. Pero la que te estás haciendo daño, la persona que se está haciendo daño, es la que está alojando ese odio. Entonces, por eso el Señor quiere,
Si traducimos cómo podemos definir la grosura en nosotros, eso podemos definirlo lo que está alojado aquí en nuestro diafragma. Nuestra grosura, o sea, la grosura que podemos tener, que debemos ofrecérsela al Señor, se puede traducir en nosotros como odio, como falta de perdón, como rencor, como venganza, como ira, raíces de amarguras, incertidumbre, nuestro dolor y toda esa para usted de contar, todas esas cosas que nos hacen enfermar. De ahí vienen enfermedades como el cáncer, como la diabetes, como tantas cosas y muchísimas cosas salen de ahí. La depresión, la tristeza, la falta de ánimo, para usted de contar. Cuando una persona no perdona, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo de esta mujer, de que ella no quiere perdonar y dice que no lo perdona nunca, aunque regrese no lo va a perdonar y lo odia con todo su corazón, se está haciendo daño a sí mismo, a sí misma. Todo eso, ahora que tenemos un sacerdote, ya no conforme a los hombres, sino conforme al plan divino de Dios, conforme al orden de Melquisedec, tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, tenemos al único sumo sacerdote que está delante de Dios para ofrecer todo lo que nosotros le entregamos en sus manos al Señor Yeshua. Él quiere que nosotros le entreguemos todo nuestro sufrimiento, todo nuestro dolor, todo ese odio, toda esa grosura que estamos alojando, que venimos arrastrando a veces desde niño, desde la juventud, porque aquel me hizo, porque aquel me insultó, porque me hicieron bullying, porque aquel me dijo esto, porque mi esposo me dejó. Son tantas las situaciones y tantas las cosas a nivel de cada persona, porque cada persona tiene una realidad y una historia diferente. Todas esas cosas que tú tienes, y lo voy a volver a repetir, el odio, la falta de perdón, el rencor, la amargura, la ira, las raíces de amargura, incertidumbre, el dolor, entre otras cosas, todo eso el Señor Jesús quiere que tú se lo traigas delante de Él, para que Él se le ofrezca al Señor, que te niegues a ti mismo, como dijo también Él en su palabra, para que suba como olor fragante delante de Dios. Pero ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo podemos traer todo esto? Porque hay mucha gente que dice, entrégale todos tus problemas al Señor Jesús y Él se va a encargar de eso. No, eso es algo errado, eso es algo equivocado. No le puedes entregar el problema. El problema puede estar ahí. A quien sí debes venir es recibir en tu corazón al Señor Yeshua, arrepentirte y entregarle todo tu corazón, toda tu vida y amarlo, aceptarlo como tu Salvador, convertirte ya claramente hablando, para que entonces Él deposite, te bautice con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sí te ayude a negarte a ti mismo, como que también Él lo dijo. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, entrégueme todas esas cosas, toda esa amargura, todo ese odio, toda esa frustración, todo ese resentimiento que estás cargando por muchísimo tiempo, que de nada te sirve más que para mal para ti mismo. Y esto podría ser, esta es una forma de autosuicidarse, de automatarse. Hay mucha gente que no pueden con el dolor, que no pueden con el sufrimiento y van y se toman una píldora o no sé, se tiran de algún lugar y se suicidan para terminar con ese dolor, cosa que es un error. Pero el hecho de guardar y alojar tanto odio en tu corazón, tantas raíces de amargura, tanta falta de perdón, te estás matando lentamente. Dice la palabra del Señor, el que vive conforme a la carne, conforme a las obras de la carne, morirá física y espiritualmente. Pero el que vive conforme al Espíritu, dice que el ocuparse de la carne es para muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los sentimientos no son malos, pero depende cómo los vas a usar. Sentimientos de perdón, sentimientos de odio, sentimientos de ira, eso te está haciendo daño solamente a ti, solamente a ti. Las obras de la carne son para muerte. ¿Qué dice el Señor del fruto del Espíritu? ¿Qué dice la palabra del Señor de nuestros sentimientos buenos conforme al carácter de Dios, a la naturaleza de Dios? Vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Y es que la clave infalible es la que dijo el Señor Yeshua. Amen a su prójimo como a sí mismo. Porque cuando estás odiando a aquella persona por tanto daño que te hizo, tus vísceras están sufriendo. Vas a desarrollar un cáncer, vas a desarrollar úlceras, vas a desarrollar diabetes y muchísimas otras enfermedades. Cuando tú le entregas toda esa amargura, todo ese dolor al Señor Yeshua, entonces vas a estar en paz. Entonces tu vida se va a prolongar. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Saque todo eso que está en tu diafragma. ¿Usted sabe lo que significa la palabra diafragma? Diafragma viene del griego diafrein, que significa dejar pasar, dejar ir. Porque es que no sirve de nada
Y el que te está haciendo daño eres tú mismo, eres tú misma, con alojar todo eso dentro de ti. Tienes que sacar todo eso, tienes que hacer como dice la traducción del griego, de lo que significa el diafragma, donde está todo, tu estómago, tu hígado, todo, todas tus vísceras. Dice que significa dejar pasar. Es lo que Dios quiere. Y esto te lleva a lo que dijo nuestro Señor Jesús, el primer mandamiento o el segundo después del primero, que se amarás al Señor tu Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque cuando estás odiando a tu prójimo, también te estás odiando tú mismo, inclusive más, porque te estás matando con enfermedades. Hay muchísimas causas de enfermedades. Gente que hace excesos de comida, exceso de alcohol, exceso de mala vida. Pero la mayoría de las enfermedades son por esos sentimientos negativos, porque no es malo tener sentimientos. Y Dios no nos hizo como los robots. Dios nos hizo con sentimientos, pero para que copiemos, para que seamos imitadores de Él, para que seamos conforme a su naturaleza y a su carácter, para que lo imitemos en cuanto a sus sentimientos. Amor, gozo, para que andemos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es igual a dominio propio, que como yo digo, el solo hecho de mencionar este fruto del Espíritu, andar en estos sentimientos tan maravillosos que vienen de parte de Dios, que no son para nada tinieblas, que no son para nada del infierno, te hacen estar en paz, aún el hecho de mencionarlos. Gloria al Señor. No quiero hacer este video tan largo, pero se me está alargando. Dice el apóstol Pablo, cuando venimos al Señor Jesús y ya somos renovados, nuestra mente es renovada, nuestra voluntad es quebrantada por Dios y canaliza nuestras emociones. El Señor, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, en el verso 17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es imposible que perdones, que tengas un cambio de mentalidad, una metanoia, que el Señor trabaje contigo, que te quebrante y que canalice tus emociones y que pases a hacer nueva vida. Es imposible nacer de nuevo si primero no recibes al Señor Yeshua como tu Salvador. Como dice la palabra del Señor, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, a esto se le dio la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios, de ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, que es quien viene a morar en ti, en tu espíritu, te limpia de pecado, te renueva tu mente. El Señor comienza a trabajar contigo, quebranta tu voluntad, canaliza tus emociones y te convierte en una nueva criatura, en una nueva persona. Entonces puedes perdonar. Entonces le ofreces todo ese odio, toda esa amargura, le ofreces todos esos resentimientos, todas esas frustraciones que vienes cargando, se lo entregas en las manos al Señor Jesús para que Él lo ofrezca como ofrenda de olor fragante, para que las queme, para que las saque, para que quedes libre y te liberes de todo eso. Y el Señor lo acepte como olor fragante hacia Él. Dice que no solamente te va a quitar el pecado, ya el pecado lo tenemos quitado, pero en aquel tiempo del Antiguo Testamento no solamente era quitado el pecado, sino que las bendiciones caían como aguacero, como lluvia sobre tu vida, y no es la excepción en este tiempo. Es lo que Dios más desea, que tengas un cambio de mente, que tengas un cambio de mentalidad, que recibas a Yeshua como Salvador. Y como siempre voy a hacer el llamado antes de que se me termine el tiempo. Te quiero hacer el llamado a que vengas a renovar tu vida, a que vengas a ser salvo. Y es que todo lo que Dios ofrece es bueno: salvación, vida eterna, justificación, perdón. Te hace renovar la mente, porque es en tu mente donde se aloja la mente, y el alma para mí vienen siendo lo mismo, porque es ahí donde se alojan los pensamientos, los sentimientos, y se activan por los sentidos, por lo que ves. Hasta que tú no haces un cambio de mentalidad, y eso solamente lo puedes hacer a través de Cristo. La palabra del Señor dice, a través de Pablo, el Espíritu Santo inspirándolo, que el ser humano puede estar en muchísimos tipos de mente. Hay muchísimos tipos de mente. Hay gente que vive en una mente reprobada, en una mente vana, en una mente cauterizada, en una mente entenebrecida, en mentes, y dice el Señor que en ninguna de esas mentes puedes agradar a Dios, sino que tienes que venir a Jesucristo, recibirlo como Salvador y pasar a ser hijo de Dios, bautizado con el Espíritu Santo, otra vez lo estoy diciendo, para que entonces por el Espíritu Santo tengas la mente de Cristo y puedas renovar la mente de Cristo. Aún hay muchos cristianos que no se han dejado quebrantar, que no han dejado que Dios canalice sus emociones para que comiencen a ser transformados, para que tengan una metanoia en su mente, para que puedan ser transformados, como dice la palabra del Señor. Renuévense en el espíritu de sus mentes, porque tienen la mente de Cristo, pero no han sido renovados porque no se han dejado moldear por el Señor. Te hago el llamado, se me termina el tiempo, para que me escribas un mensaje, para que vengas a ser hijo de Dios, para que vengas a tener una mente nueva y ver las cosas como Dios las ve, para que seas imitador de Dios, para que te conviertas a Cristo, para que tengas salvación. Te invito a que me envíes un mensaje, a que oremos juntos, para que aceptes el plan de salvación, para que recibas al Salvador Yeshua. Bendiciones.